¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Tenemos este Volvo S40 que tiene un ruido extraño generado por la válvula PCV. Lo teníamos andando hace un momento, llegó con el ruido, ya no le pudimos realizar una toma para que ustedes pudieran apreciar el tipo de ruido y lo puedan comparar si ustedes tienen el mismo caso, la misma situación. Aquí ya lo tuvimos andando un rato, yo creo que va a tardar más en realizar el ruido. Siempre que nos presenta ese tipo de ruido, nosotros podemos quitar la bayoneta como venía este vehículo y el ruido va a disminuir. De igual manera podemos retirar un poco el tapón de llenado de aceite. La succión que genera pues es bastante y el ruido también se elimina al momento de volver a colocar el tapón. El ruido regresa, es un silbido muy fuerte, muy agudo, ya sea quitando bayoneta o quitando tapón, el ruido puede disminuir. Vamos a proceder a cambiar esta válvula que viene con toda la base del filtro de aceite. Ya tenemos levantado el vehículo, quitamos el depósito de anticongelante, quitamos los tornillos que sujetan el soporte de motor. El motor lo vamos a tener que empujar hacia la parte trasera para poder quitar lo que es la cabina de la computadora y del filtro de aire. Este vehículo viene en buenas condiciones en los postes que acomodan, que fijan bien esta cabina. Así es que aquí, para evitarles un daño, lo mejor es empujar el motor hacia atrás, quitar soporte, remover el soporte, empujar el motor hacia atrás para que esto lo podamos retirar con facilidad sin dañar ninguna parte de este componente. También este vehículo, pues desde que lo miramos, viene en buenas condiciones, tiene todas sus partes, sus tornillos, sus accesorios, tiene en buenas condiciones los conectores de los arneses de la computadora que son necesarios retirar para poder sacar esta cabina de filtro de aire y de computadora. Nos ha tocado generalmente que llegan ya rotos, ya llegan sin esta palanquita, posiblemente sea por lo difícil que se pueda presentar de pronto retirarlo. Aquí tiene un pequeño botoncito que nos dice que presionamos para liberar la palanca y en automático nos va a retirar ya nos retira el mismo conector de la computadora. Y seguimos teniendo instalado este arnés, ahí lo tienen. Igual, para poderlo reacomodar, lo colocamos y la palanquita esta roja la giramos a su posición original y automáticamente este arnés va a ir acoplando. Pues ahí ya retiramos la base del filtro de aceite, señores. Ahí la tenemos. Recuerden que también venden solamente la membrana para poder evitar cambiar toda la base, pero pues también en realidad no sabemos de qué calidad sea ese tipo de plásticos, de gomas con la cual la fabrican. Pues para qué arriesgarnos, señores. Ya también viene con sus empaques nuevos, así nos evitamos fugas de aceite y pues también son unos empaques que tienen un buen precio. Esta válvula o esta base de filtro de aceite lleva 1, 2, 3, 4 tornillos de sujeción de 10 milímetros al bloque de cilindros. Ya viene completa, ahí viene con un número de parte que le tallaron, o sea que podemos estar hablando que es una válvula una base de filtro de aceite de equipo original. No, no, que me corrigió.
Automotriz Valencia, estamos con David, que pues te animaste a traer tu Volvo S40 para que le cambiáramos este tema de la válvula PCV. ¿Cómo es que tú das al diagnóstico de esta pieza? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más que nada fue primero por un sonido raro que presentó el motor del vehículo. Yo pensaba que era debido a una banda porque el sonido es muy similar. Entonces ya buscando ahí en internet, informándonos, dimos con el canal del buen Adrián de Automotriz Valencia. Dije, pues vamos a probar suerte a ver qué tal. Llegamos, dimos con la falla bastante rápido y pues la verdad es muy recomendable, ¿eh? De ahí en fuera ninguna queja, el problema quedó solucionado. Así es. Y pues nos vamos contentos Oye, de aquí. ¿desde dónde vienes? ¿De dónde nos visitas? Bueno, yo vengo desde Tlalnepantla, está un poco retirado de acá, pero dije, por una buena atención al cliente y un buen arreglo, lo vale. Entonces, muy recomendable. Pues gracias, David, por la confianza y por acá No, vamos ¿de a qué? seguir atendiéndote, dándole pues, solución a todo el tema que necesite tu Volvo. Sí, ya va a ser taller de confianza de acá. Sí, muchas gracias.